En el video de hoy hablaremos sobre el conflicto que se está llevando a cabo en Siria. ¿Acaso este conflicto puede terminar siendo el Vietnam moderno? Esto es Sudamérica Manda. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Ya hace más de 7 años que Siria está en una guerra civil, la cual fue provocada por la primavera árabe en 2011, el cual eran grupos de personas en toda África y Medio Oriente que se sublevaron contra sus gobiernos y quisieron tratar de hacer un golpe de estado en cada uno de los distintos estados africanos y de Medio Oriente que tenían gobiernos dictatoriales. En este caso en Siria, los grupos extremistas islámicos y los rebeldes trataron de hacer un golpe de estado al régimen de Mohamed al-Assad, hijo del primer dictador de Siria que fue al-Assad. Este señor estuvo bajo el dominio de Siria durante un montón de años hasta el momento en el que murió y lo sucedió su hijo, el cual ocupa el cargo de presidente de Siria hasta el día de hoy, que está en una guerra civil, como ya he mencionado anteriormente. A ver, ¿por qué Siria está tan centralizada en la guerra entre Estados Unidos y Rusia más que todo? Primero, es un punto estratégico en el cual se puede extraer el petróleo de allí. Primero, Siria no es un país que tenga mucho petróleo, pero por ahí, por sus fronteras, pueden salir los barriles de petróleo que vienen desde Medio Oriente, más que todo desde Qatar y desde Emiratos Árabes Unidos. Pueden salir por ahí y directamente salen por el Mediterráneo hacia lo que vendría a ser el Atlántico y salen hacia los compradores potenciales, que son Estados Unidos y Europa Occidental. Otro caso que también podemos hablar como causa de esta guerra que se está dando es que en el año 2014 Rusia invade la península de Crimea en Ucrania. A su vez, la OTAN, y que son todos los países de la OTAN, es la Organización de Tratados de América del Norte, serían todos los países occidentales aliados de Estados Unidos. Le da como represalia un boicot económico a Rusia. Primero, Rusia es uno de los mayores productores del mundo de gas y de petróleo, más que todo de gas. Y este gas se lo vende a Europa y a parte de Estados Unidos. Este boicot consistió en, como ya había mencionado, cortarle los suministros de gas, o sea, no comprarle gas a Rusia por parte de Europa y por parte de Estados Unidos, lo cual obviamente entró en déficit Rusia y trató de a toda costa poder vender su gas a los países que mencioné anteriormente. Entonces Estados Unidos tenía un plan junto con Europa, que era el comprarle gas a Medio Oriente, más que todo a Qatar y a Emiratos Árabes Unidos, como ya dije anteriormente, y traer el gas por un gasoducto desde Qatar o desde Emiratos Árabes, pasando por Siria hacia directamente lo que vendría a ser Europa, ya sea Reino Unido, Francia, España y todos los países de Europa Occidental que son aliados de Estados Unidos, y obviamente venderle a Estados Unidos gas. Entonces, como causa fuerte de esta guerra que se está dando en Siria, tenemos la del gas, que por un lado Rusia trató de persuadir al gobierno sirio de que
de que dijera que no al gasoducto, básicamente, que les dijera que no a los cataríes y a los Emiratos para que no pusieran básicamente el gasoducto en su país y así no pudiera pasar hacia Europa y que Europa siguiera dependiendo de Rusia. Como sabemos, Siria es dependiente también de Rusia, es prorruso, y en la Guerra Fría siempre estuvo al lado de la Unión Soviética, entonces todavía las relaciones se siguen dando bien con Rusia. Hoy en día, en la guerra, el régimen de Al-Assad es apoyado por Rusia, ya sea provisiones, armas, ejército y todo lo que puedan pensar se lo provee Rusia, que es el mayor proveedor de esta guerra para el lado de Siria, y es la causa por la que Siria todavía sigue aguantando y por lo menos sigue siendo un estado. Del otro lado tenemos a los rebeldes, que son los que tratan de sacar del lugar a Al-Assad, comandados obviamente por Estados Unidos y las potencias europeas, que son Reino Unido, Francia y básicamente Reino Unido y Francia, no hay mucho más. Son los que están bombardeando hoy en día Siria, pero lo que nos hacen creer es que están bombardeando lugares en específico, y no, la verdad es que están bombardeando casi todo lo que vendría a ser bajo dominio ruso, y están matando a muchos civiles que no tienen nada que ver y están tratando de sobrevivir a esta guerra que ferozmente se desató gracias a estas dos potencias. ¿Por qué menciono que puede ser Vietnam? Porque obviamente todos conocemos el caso de Vietnam, un caso que pasó durante la Guerra Fría en los 80, el cual fue un problema más que todo político. Dentro de las dos potencias intervinieron en Vietnam. Estaba el Vietcong, que pertenecía más que todo a los soviéticos, y estaban los vietnamitas y el ejército estadounidense, que trataban de imponer su régimen capitalista en la zona. Entonces se llegó a la guerra porque no hubo un acuerdo genuino de palabra, digamos, y se tuvo que ir a la guerra y terminó perdiendo Estados Unidos. Bueno, este es más o menos el caso que estoy poniendo, porque si nosotros nos asemejamos con Siria, en Vietnam murieron un montón de civiles que no tenían nada que ver y que no peleaban por una causa, y esto es lo mismo. En Siria están muriendo un montón de civiles que no están peleando por ninguna causa y no tienen nada que ver, y los están matando igual, es lo mismo. También es lo mismo que Rusia y Estados Unidos intervinieron en un país al cual no tendrían que haber intervenido nunca, porque no era conflicto de ellos, y tratan de sacar un beneficio de esta guerra que en realidad no les pertenece a ellos. Lo que sabemos, que el que controle el territorio, porque al final de todo esto va a terminar la guerra algún día, esperemos que ojalá termine dentro de poco, así no se siguen cobrando vidas inocentes. Y como les decía, dentro de poco esperemos que termine, y el que gane o sea el triunfador va a ser el que domine el territorio. Ya sea, si Estados Unidos domina el territorio, va a poner a un gobierno pro Estados Unidos y va a poder construir el gasoducto y va a dejar prácticamente en quiebra a Rusia, porque como ya les decía, lo del gas natural es casi el 50% de las ventas de Rusia vienen a producto del gas que consume Europa. Y si gana Rusia, esta guerra va a seguir estando Al-Assad, si es que no lo asesinan o algo por el estilo, y básicamente va a seguir estando como está todo hoy en día, digamos, va a seguir de la misma manera, y Siria va a quedar devastada, va a ser, si ya era un país pobre, va a pasar a ser más pobre todavía. Va a tener que pagar muchos años de la guerra a ellos mismos, porque no los va a ayudar básicamente nadie, salvo que los ayude Rusia, pero después no los va a ayudar básicamente nadie. Después, por otro lado, en el conflicto de Siria tenemos otro tema muy importante que es muy
problemático el caso del ISIS. Si bien ya se está por exterminar este flagelo del terrorismo, tenemos el problema de que cuando estalla la guerra en Siria, el ISIS también estaba en Irak, entonces ve la oportunidad de también trasladarse a Siria y toma la mayor parte del territorio. Entonces, antes de pelear las dos potencias, tanto Rusia como Estados Unidos entre sí, las dos se unen para matar al terrorismo y tratar de cortarle la cabeza al ISIS, digamos. Esto ya casi que lo lograron, entonces ahora se centran en combatir entre estas dos potencias nada más. Si nosotros vemos el mapa de Siria hoy en día, se divide en varias porciones. Podemos observar que se divide en el régimen de la Assad, después en el régimen del ISIS, que es el menor por ciento de territorio, y después tenemos a los kurdos, que es un grupo nómade de África y de Medio Oriente, el cual no tiene un territorio propio, pero tiene una nación, tiene un grupo de gente, unas costumbres, tiene una cultura propia y vio que puede meterse en esta zona que está despoblada. Así que también se puede crear un estado nuevo que puede ser Kirguistán o Kurdistán, como quieran decirle. Y las consecuencias de este conflicto pueden ser varias, o sea, pueden ser que gane Estados Unidos, y ya les dije, puede ser que gane Estados Unidos y ponga el gasoducto, puede ser que gane Rusia y no pongan el gasoducto, puede ser que la guerra llegue a su fin, no haya un ganador, haya un tratado de paz, que es lo más probable, y se divida en varias porciones de territorio Siria, o sea, Siria deje de existir o exista en menor escala de territorio, que el ISIS se empiece a conformar como estado también, y que nazca un estado nuevo que sea Kirguistán, que sería el estado de los kurdos. Y ya de paso, para finalizar el video, sería sería un estado nuevo que al fin, después de un montón de años de lucha, los kurdos podrían tener un estado propio, que es por lo que estuvieron peleando hace un montón de años de forma pacífica, por lo que se ve en el mundo, digamos, siendo reprimidos por varios gobiernos de África y de Asia, y nada, estarían por crear un nuevo estado, así como sería el estado de Israel o el de Palestina, etc. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios qué les parece este conflicto, qué consecuencias va a tener en el mundo cuando acabe esta guerra, y qué consecuencias va a traer para Estados Unidos y para Rusia más que todo. Así que nada, espero que les haya gustado el video. No olviden dejarle un like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!